Buenas tardes, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de análisis matemático en espacios métricos. Hoy es jueves 25 de noviembre de 2021 y tenemos una clase de una hora que vamos a dedicar a teoría. Bueno, les comparto la pantalla. Ok, eh, ¿pueden verme y oírme bien? Sí, profe, ya vemos su pantalla. Vale, muy bien. Bueno, pues a ver, está haciendo cosas raras esto de aquí. Bueno, pues estábamos viendo la topología de los espacios métricos y estábamos viendo la continuidad. ¿Bien? Entonces ya vimos la definición de continuidad puntual en espacios métricos y vimos distintas formulaciones, la formulación epsilon delta, una formulación con bolas. ¿Eh? Vimos la caracterización por sucesiones de la continuidad puntual. Vimos este resultado sobre restricción a subespacios métricos de aplicaciones continuas. Dimos la definición de continuidad global de una aplicación entre espacios métricos y la caracterización en términos de abiertos y cerrados del espacio métrico. ¿Bien? Y vimos este resultado, en lo último que hicimos, que nos dice que la composición de aplicaciones continuas es continua. ¿Bien? Resulta una aplicación continua. Ok, ¿tienen alguna pregunta antes de que continuemos? ¿No? Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a continuar con la noción de eh, continuidad uniforme en espacios métricos. ¿Bien? Entonces, una condición, ¿en qué sentido condición? En el sentido de propiedad, ¿no? A ver cómo lo ponemos. Bueno, un concepto ligado al de continuidad. Continuidad en el cálculo es el de continuidad uniforme. ¿Bien? Esta noción, para no repetir concepto, esta noción es más restrictiva que la continuidad usual. Continuidad usual. Y establece que la relación epsilon delta epsilon delta inherente a la continuidad puntual, es independiente del punto en el que se mire la continuidad. Bueno, pues este concepto se generaliza también al contexto de espacios métricos generales. ¿Vale? Bueno, esto es lo que hemos escrito. ¿Les suena la continuidad uniforme? Creo que la hemos utilizado antes en los resultados que vimos de continuidad en funciones en los espacios de funciones continuas sobre un intervalo hemos utilizado el concepto de continuidad uniforme. Entonces yo creo que ya eso ha sido suficiente recordatorio. Bueno, vamos a introducir la definición. Vamos a poner aquí continuidad uniforme. ¿Bien? Entonces, sean R1 igual a X1 ρ1
un espacio métrico y otro que va a actuar como espacio de llegada, ¿no? Y R2 igual a x2 ρ2, espacios métricos y una aplicación entre ellos. Bien. Bueno, la aplicación F se dice uniformemente continua. Vamos a resaltarlo en negrita. Uniformemente continua si para todo epsilon positivo, ¿sí?, existe un delta positivo tal que para todo xy, todo x y y en el espacio de salida x1 tal es que su distancia es más pequeña que delta, y claro, su distancia medido con la métrica de ρ sub 1, perdón, medido con la métrica ρ sub 1, rho de xy menor que delta. Bien. Se tiene que la distancia de las imágenes ρ sub 2 de f de x f de y, perdón, es menor que epsilon. Bueno, esta es la definición de aplicación uniformemente continua. ¿Bien? Entonces, dos espacios métricos R1 y R2. Una función de x1 a x2 se dice uniformemente continua si para todo epsilon positivo existe un delta positivo, tal que para todo xy en x1, cumpliendo que su distancia es más pequeña que delta, se tiene que la distancia de las imágenes es más pequeña que epsilon. ¿Bien? Ok. ¿Alguien sabría explicar la diferencia entre este concepto de continuidad uniforme y el concepto de continuidad puntual que vimos hace unas clases? ¿Alguien sabe? Pues tal vez sea que en la convergencia puntual Cuidado, no encontramos convergencia. para cada punto, bueno, La continuidad puntual, ¿no? digo, para la continuidad puntual encontramos un delta para cada punto y en la continuidad uniforme el delta que encontramos funciona para todos los puntos. Bueno, sí. Para ser más precisos, en la continuidad puntual, para fijado un punto y un epsilon, existe el delta tal que ocurre esa condición de las distancias, ¿no? Y en la continuidad uniforme, fijado un epsilon, encontramos el delta tal que para todas las parejas de puntos se cumple esa condición, esa implicación de distancias, ¿no? Con esas dos desigualdades. ¿Es así? Sí, Ok, muy bien, Fernando. Muchas gracias por participar. Te voy a apuntar aquí. Bueno, no sé si ya que hablamos de continuidad uniforme para aplicaciones continuas en el contexto usual, hablamos de eso. Déjenme revisar porque me suena que sí. Entonces vamos a ver.
No, no fue aquí, fue la densidad, perdón. Fue la densidad, si no recuerdo mal. Cuando estudiamos la separabilidad, mejor dicho, perdón, la separabilidad, vamos a ver. Entonces, cuando analizamos la separabilidad de los espacios C sub P, a ver dónde está. Eh, aquí, ¿no? Aquí hablamos, los apuntes, de continuidad uniforme con la métrica usual, ¿no? Entonces pueden ver aquí que es la misma condición. Son dos puntos que están en el espacio y esto pues es la distancia en la métrica usual, tanto en salida como en llegada, ¿no? Entonces veíamos que toda función continua en un intervalo cerrado es finito, es uniformemente continua. ¿Bien? Aquí la compacidad es importante y entonces eso lo utilizamos para ver que los espacios C sub P eran separables. Entonces construíamos estas poligonales, ¿no? Y veíamos que podíamos aproximar a estas funciones con poligonales, pero aquí no aparece. Ah, ok, no, entonces, pero creo que sí lo dije de palabra porque me suena, ¿no? Les puse el ejemplo de la función f de t igual a 1 sobre t, ¿verdad? Bueno, Sí, me acuerdo que también platicó de eso. sí, no está ahí escrito, pero sí me acuerdo que lo hablé. Entonces, bueno, de hecho ya que estoy aquí recordando, ¿dónde está aquí, definición de continuidad uniforme? La definición 19, esta es la que estamos generalizando a espacios métricos cualesquiera. Definición 19, que está en la página 56. Entonces la voy a citar aquí. Aquí, entonces vamos a poner esta definición. Continuidad uniforme en R con la métrica usual. Así voy a ponerlo. Vale. Y entonces esto que estoy diciendo aquí. Continuidad uniforme. Entonces voy a poner aquí ver definición. Esta de aquí. Que es la definición 19. Ahí está. Vale, muy bien. Bueno, y esta es la general. Ok. Entonces vamos a hacer un comentario. Si una aplicación entre espacios métricos, vamos a poner aquí, como ocurría en el cálculo, si una aplicación entre espacios métricos es uniformemente continua, entonces es continua. ¿Bien? ¿Vale? A ver, perdón, aquí. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? Sí, estoy de acuerdo. Okay. Simplemente uno fija el punto, utiliza la condición de continuidad uniforme y ya eso te da el delta y te da las condiciones que cumple, es inmediato. ¿Bien? Sin embargo, el recíproco no es cierto en general. Es decir, no todas las aplicaciones continuas son uniformemente continuas. Un ejemplo. Eh, en los números reales con la métrica usual, ¿bien? O si quiere, uno puede considerar en los números reales o si uno quiere, para ser más fino, es en los positivos, ¿no?
que el ejemplo que se da, pues uno puede verlo en los positivos. O si quieren en 0, 1, como sea. Con la métrica usual viene dado por f de t igual a 1 sobre t, ¿bien?, para t mayor que 0, ¿no?, definido en los positivos. Esta función, ¿bien?, es continua, ¿bien?, en los positivos obviamente, pero no es uniformemente continua. Según, eso creo que ya lo expliqué, según nos acercamos a t igual a 0, la función obliga a tomar valores de delta más y más pequeños para un epsilon dado. Bien. Por lo que no es posible tomar un delta para un epsilon fijado que sirva en todo el intervalo o en todo el dominio, ¿no? Entonces, como digo, esto creo que a ver, vamos a bajar. Bueno, pues esto yo creo que ya se explicó, entonces no voy a abundar más en esto. Entonces no voy a dar aquí los detalles, ¿bien? De hecho, les dejo como ejercicio a verificar los detalles de la observación anterior. ¿Vale? Entonces, ¿qué comprendería este ejercicio? Pues comprendería demostrar que si yo tengo una aplicación entre dos espacios métricos que sea uniformemente continua, entonces demostrar que es continua, ¿vale? Es decir, que es continua en todos los puntos del dominio. Demostrar también pues que el recíproco no es cierto, es decir, que hay aplicaciones en espacios métricos que son continuas pero no son uniformemente continuas. ¿Cómo puede hacer uno eso? Bueno, pues dar un ejemplo y ya. Y entonces el ejemplo viene dado por esta función. Entonces consideran esta función f de t 1 sobre t en los reales positivos y tienen que demostrar que esa función es continua. Por supuesto pueden utilizar los resultados del cálculo. O si quieren la definición. De hecho conviene que usen la definición porque luego les va a ser útil. De todas maneras creo que tienen que pasar por el epsilon y el delta. Entonces comprueben que esa f es continua en todos los reales positivos, pero no es uniformemente continua. Es decir, dado un epsilon, no se puede tomar un delta, de manera que para todos los xy que estén más cercanos que delta, se tenga que f de x y f de y estén más cercanos que epsilon. No se puede tomar. Y el truco ahí pues es ir acercando x y y suficientemente cerca de 0, positivos, pero suficientemente cerca de 0, y van a ver que no se puede tomar. Pero tienen que demostrar que no se puede tomar, no solo verlo, sí, es cierto, no se puede, no. Hacer la demostración, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, por reducción al absurdo les puede salir. Suponen que sí, entonces suponen que hay un delta y encuentran un x y un y de manera que no se puede, ¿no? Con ese epsilon y ese delta. ¿Sí me siguen? Sí, se entiende lo que tendríamos que hacer. Ok. Bueno, les dejo esto como ejercicio. Vale, muy bien. ¿Qué ejemplo les podemos poner? A ver. Bueno, si acaso lo dejo para los ejercicios.
Bueno, entonces con esto ya terminamos la subsección de definición de continuidad y vamos a hablar ahora de dos nociones que son importantes en los espacios métricos, que son la de homeomorfismo, bien, no confundir con homomorfismo, la de homeomorfismo y la de isometría. ¿Bien? Entonces vamos a ello. Entonces vamos a poner aquí la sucesión correspondiente, que la titulamos de esta manera: homeomorfismos e isometrías. Se está ralentizando, siempre se ralentiza esto. Homeomorfismos, isometrías. Voy a poner. Bien, vale. Creo que ya cerré ese. A ver, voy a abrir otra vez para tomar esto. Vale. Vale, vamos a guardarlo. Homeomorfismos, isometrías. Vale. Muy bien. Ok. Como seguramente el lector... A ver, me voy a quitar de aquí para que se vea bien. Así. Como seguramente el lector recuerde... No sé si seguramente, vamos a poner posiblemente. El lector recuerde, bien, en algunos cursos básicos de matemáticas, ¿bien?, se estudian ciertas estructuras, que pueden ser de muchos tipos, qué sé yo, por ejemplo, grupos, espacios vectoriales, ¿no?, espacios afines, espacios euclídeos, etcétera, ¿no? Bueno, estructuras y ciertas aplicaciones entre ellas que conservan el tipo de estructura. ¿Bien? Generalmente llamadas homomorfismos. ¿Bien? Entonces, pues en el caso de grupos, pues son homomorfismos de grupos, ¿no?, que preservan la operación que uno tiene en los grupos. ¿Bien? Digamos que conmuta la aplicación con las operaciones. Los espacios vectoriales pues son aplicaciones lineales, ¿no? Las aplicaciones lineales son las que son compatibles, que conservan o son compatibles, ¿no?, decirlo de alguna manera. Pues las aplicaciones lineales son compatibles con esa estructura de espacio vectorial, ¿no? Las aplicaciones afines, etcétera. Ok. Entre estas hay aplicaciones especiales, ¿bien?, que de alguna manera establecen la equivalencia de las dos estructuras, la de salida y la de llegada, ¿no? Por ejemplo, pues ¿cómo se llaman? Híjole, a ver si ahora no me va a salir. Los isomorfismos, ¿no? Bueno, lo voy a poner así. Que generalmente se llaman isomorfismos. ¿Bien?
Entonces voy a poner aquí el ejemplo, un ejemplo que seguro todos recordarán de su curso de álgebra lineal. Por ejemplo, en el álgebra lineal se estudian los isomorfismos de espacios vectoriales, ¿no? Que son aplicaciones biyectivas, aplicaciones lineales biyectivas entre dos espacios métricos. Entonces recordarán, ¿bien?, que cuando uno tiene una aplicación, un isomorfismo de espacios vectoriales, que es, yo tengo dos espacios vectoriales y tengo una aplicación que es dos cosas, es lineal, ¿bien?, y que es biyectiva. Pues en ese caso, pues básicamente lo que quiere decir es que los espacios métricos que tiene con respecto a su estructura algebraica de espacio vectorial nada más, pues son esencialmente los mismos, tienen las mismas propiedades, ¿no? Por ejemplo, cuando uno considera espacios vectoriales de dimensión finita, ¿bien?, uno puede ver que si uno, al tener dimensión finita, pues uno puede tomar una base en el espacio de salida, una base en el sentido de los espacios vectoriales, ¿no?, lo que ven en el curso de álgebra lineal, y una base en el espacio de salida, otra base en el espacio de llegada, ¿bien? Y entonces, en términos de esas dos bases, pues la aplicación lineal se puede reducir se puede representar por una matriz, ¿no?, por una matriz. Y entonces es la matriz representante o asociada a la aplicación lineal en esas dos bases. Si uno tiene dimensión finita, pues esas bases constan de un número finito de elementos. Entonces, si el espacio de salida tiene dimensión n, bien, n natural, y el espacio de llegada tiene dimensión m, m natural, pues quiere decir que tengo una base de n elementos y de m elementos, respectivamente, ¿bien? Y entonces la matriz, pues si uno considera las coordenadas de los vectores, tanto en salida como en llegada, en esas bases, pues uno representa los vectores en salida como NU+, de números en el campo, pues, números reales usualmente, pero puede considerar otros campos, y en llegada pues igual, como MU+, ¿no? Y entonces, pues visto como esos representantes en términos de coordenadas, pues una aplicación lineal es como multiplicar, por ejemplo, si quiere uno ponerlo por la derecha, pues el vector columna por la matriz. Entonces, si el vector es un vector columna de n componentes, es una n-upla, pues entonces ¿qué matriz tienes que poner? Pues tiene que ser una matriz m por n para que te cuadren las cuentas y te salga un vector, una m-upla de salida, ¿no? Entonces, pues en esa base habrá una matriz m por n que representa esa aplicación lineal, ¿no?, en esas bases. Entonces uno estudia que con los teoremas de álgebra lineal, para tener un isomorfismo de espacios vectoriales, es decir, que sea lineal y además biyectiva, pues lo que tiene que ocurrir es que n tiene que ser igual a m, ¿no?, o sea, los dos sobre el mismo campo. Entonces n tiene que ser igual a m, ¿bien? Es decir, que la matriz tiene que ser cuadrada. Y entonces uno estudia los isomorfismos y entonces, pues básicamente lo que uno tiene es un isomorfismo de espacios vectoriales. Lo que te quiere decir es que esa aplicación f, ese isomorfismo, pues básicamente te está cambiando las cosas de nombre. Y entonces en salida tienes unos vectores que serán lo que sea. Pueden ser NU+, o pueden ser matrices o funciones o lo que sea, un espacio vectorial. Y en llegada puedes tener otras cosas. Y la f te cambia unas por otras, pero la revuelve y todo eso, pero al ser lineal y biyectiva, pues tiene las mismas propiedades. Es decir, todo lo que hagas que tenga que ver solo con la estructura de espacio vectorial en un lado, lo puedes hacer exactamente igual al otro, pasándolo con la f. Y puedes ir y volver y te preserva la misma estructura, ¿vale? Pues básicamente eso es lo que estamos diciendo. Y eso lo tienen también en isomorfismos de grupos y en otras estructuras. ¿Sí se entiende lo que digo? Chicos, ¿sí me siguen? Sí, se entiende. Okay. Vale. Bueno, pues vamos a hablar de este tipo de aplicaciones en los espacios métricos, ¿bien? Bueno, a continuación vamos a estudiar, aquí puedo poner la cámara,
vamos a estudiar esta clase de aplicaciones, ¿bien?, para el caso de espacios métricos. ¿Ok? Bueno, entonces comenzamos con el concepto de homeomorfismo. Entonces vamos a dar aquí primero la definición y luego hablamos de ello. Homeomorfismo. ¿Bien? Voy a poner aquí una nota. Nótese que aquí no hay una errata. Es decir, homeomorfismo no es lo mismo que homomorfismo, ¿vale? Es decir, hay una E por medio, pero no es que se me haya ido en el dedo al escribir la E. Es que son palabras distintas. ¿Ok? Bueno, vale, entonces, pues sean dos espacios métricos. R1 igual a X1 ρ1. Y R2 X2 ρ2. Espacios métricos y una aplicación definida entre ellos, de X1 a X2. Bien. Ahora, la aplicación F se dice homeomorfismo, bien, si es biyectiva, bien, continua y su aplicación inversa, bien, que puesto que es biyectiva, pues existe su aplicación, no la conjuntista, sino la aplicación de verdad inversa, que existe por ser biyectiva, que va de X2 a X1, bien, o sea, lleva puntos de un espacio a puntos del otro. Bien, solo que los hemos traspuesto de lugar, ¿no? ¿Cómo se dice? No sé, creo que es transposición, pero bueno, los hemos permutado. Y su aplicación inversa, quería poner aquí, que es esta de aquí, también es continua, ¿vale? La aplicación inversa también va de un espacio métrico a otro espacio métrico, solo que los hemos dado la vuelta. Y entonces pues tiene sentido también hablar de si es continua en el sentido de espacios métricos, ¿vale? Entonces, una aplicación entre espacios métricos es homeomorfismo, por definición, si cumple tres cosas. Es biyectiva, es continua y su inversa también es una aplicación continua. ¿Ok? ¿Sí se ve? ¿Están de acuerdo? ¿Sí me siguen? ¿Sí me oyen? Sí, profe. Ok. Vale. Por otra parte, lo pongo ya en la misma definición. Dos espacios métricos se dicen homeomorfos, ¿vale? Si existe, no tengo por qué decir cuál, solo ver que existe, ¿vale? Si existe un homeomorfismo de uno al otro. ¿Bien? Obviamente si existe del uno al otro, pues existe también del otro al uno, porque pues tomo, si el homeomorfismo le llamo F, pues tomo F menos 1, la inversa, y también es un homeomorfismo, el inverso, ¿no?
que va del otro al 1 y cumple que es biyectivo, continuo y con inversa continua. Bien, lógicamente. ¿Ok? Bueno, pues esta es la noción de homeomorfismo en espacios métricos y la definición de espacios métricos homeomorfos. ¿Vale? ¿Sí me siguen? Chicos. ¿Ok? ¿Sí me oyen? Sí, se escucha, profesor. Ok, bueno. Am, bueno, desde el punto de vista de la estructura matemática de los espacios métricos, ¿vale? O si se quiere, o desde un punto de vista métrico, bien, no pueden, significa lo mismo. Bueno, dos espacios métricos homeomorfos. No, esto lo quiero poner, pero después esto es para la isometría. A ver qué se me va. Entonces, déjenme, para no tirarlo a la basura, lo voy a dejar aquí, pero lo voy a comentar. ¿Bien? Entonces, aquí, en el contexto, ¿bien?, de espacios, de los espacios métricos, o de la teoría de espacios métricos, ¿vale? Y aquí voy a poner entre paréntesis, y en general de la teoría de topología, ¿bien?, de la topología, pero bueno, desde un punto de vista topológico, ¿bien?, dos espacios métricos homeomorfos tienen exactamente las mismas propiedades. ¿Vale? Entonces, lo otro que estaba diciendo es después para las isometrías. Entonces, aquí se ve la definición. Entonces, en el contexto de los espacios métricos y en general de la topología, desde el punto de vista topológico, todo lo que tiene que ver con la topología, que son pues abiertos, cerrados, convergencia de sucesiones, entornos, todo eso, pues tienen exactamente las mismas propiedades. ¿Bien? Es decir, en todo lo relativo a, pues a bolas, abiertos, cerrados, puntos interiores, vamos a ponerlo aquí con puntos y comas para que se vea cierta estructura, ¿no? Puntos interiores de acumulación, de adherencia, bien, etcétera. ¿Qué otra cosa? Convergencia de sucesiones, lo que se pueda hacer en un espacio tiene su reflejo, como si hubiera una especie de espejo, tiene su reflejo en el otro. Y esto se puede ver a través, bueno, o utilizando, no sé, el espejo, digamos, en el que se refleja eso, que se utiliza para ver esa imagen reflejada, a través de cualquier homeomorfismo, no tiene por qué ser uno en concreto, ¿no? Digamos que tú puedes tener distintos espejos, pero están reflejando que se dan las mismas cosas. A través de cualquier homeomorfismo entre ellos, entre los espacios métricos. ¿Bien? Bueno, estas afirmaciones quedarán más claras después de
después de ver los resultados siguientes. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer ahora es demostrar unos resultados, unos teoremas sobre homeomorfismos en espacios métricos y que van de alguna manera a pues dar contenido a este párrafo que nosotros estamos explicando aquí, porque esto pues de alguna manera es charlatanería o palabrería, como si quieren verlo así, si no tiene un sustento de, bueno, esto está muy bonito así como para un comercial de espacios métricos, para convencerles de qué bonitos son, pero esto qué quiere decir exactamente, ¿no? Ya en concreto qué quiere decir. Bueno, pues vamos a ver varios resultados que tienen que ver con esto, ¿vale? ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Sí se ve? ¿Sí me siguen oyendo? ¿Chicos? Sí, profe. Ok. Bueno, los resultados siguientes que establecen propiedades o si se quiere caracterizaciones, porque son equivalencias, caracterizaciones de la condición de homeomorfismo. Homeomorfismo. No es una palabra fácil de escribir. Bueno, vamos a ver aquí ahora una proposición. Entonces vamos a agarrar dos espacios métricos y una aplicación. Bien. R1, R2 y F, ¿no? Como siempre. Y supongo, bueno, la biyectividad no hace falta explicar lo que es, pues es un concepto más general, ¿no? De teoría de conjuntos. Entonces, pues eso vamos a asumirlo y entonces vamos a ver qué quiere decir exactamente que una aplicación que ya es, suponemos que es biyectiva, sea continua y que su inversa también sea continua. ¿Cómo se refleja eso? ¿Bien? Voy a poner aquí biyectiva. Entonces, bueno, primera conclusión, para que dos espacios sean homeomorfos es necesario que sean equipotentes, que tengan el mismo cardinal, porque si no, no existe una aplicación biyectiva entre ellos, ¿no? No sé si... la observación la hice antes, ¿no? ¿O dónde? Sí, fue antes en... Entonces, voy a ponerlo aquí como observación. Begin, obs, and obs. Es claro que para que dos espacios métricos sean homeomorfos deben ser equipotentes, es decir, tener el mismo cardinal, ¿no? En caso contrario, no podrá existir una aplicación biyectiva entre ellos. Y si no puede ser biyectiva, pues mucho menos puede ser homeomorfismo, porque los homeomorfismos son aplicaciones biyectivas. ¿Bien? Bueno, supongo que esto está claro. Vale, continuamos con la proposición que estábamos escribiendo. Entonces, las afirmaciones siguientes son equivalentes. ¿Bien? Y voy a poner tres condiciones. La primera es que la aplicación F es homeomorfismo. ¿Bien? La segunda es que un conjunto, para no empezar con el símbolo, A incluido en X1 A incluido en X1 es cerrado, obviamente en el espacio métrico R1, es decir, con la métrica R1, si y solamente si el conjunto F de A, que por supuesto está incluido en X2, es cerrado. ¿Bien? Y obviamente, ¿en qué espacio es cerrado? Pues en R2.
Bien, y la tercera condición es que la voy a copiar porque es completamente análoga, pero con abiertos. Entonces, esto nos da dos caracterizaciones de homeomorfismos. ¿Bien? Entonces yo tengo una aplicación biyectiva entre dos espacios métricos. Entonces, que F sea un homeomorfismo equivale a que un conjunto es cerrado si solo si su imagen es un cerrado, si solo si, ¿vale? Va en las dos direcciones. Y también es equivalente a que un conjunto es abierto si solo si su imagen es un abierto, ¿vale? ¿Sí me siguen? ¿Sí me siguen o no? Sí, profe. Ok, vale, muy bien. Bueno, me interesa que comparen esta proposición con este resultado sobre continuidad a este de aquí. Fíjense. Una proposición entre espacios métricos, nosotros dijimos f es continua, es decir, en todos los puntos, si solo si, bien. Si f es cerrado en el espacio de llegada, entonces su imagen inversa es un cerrado en el dominio, bien. Y eso ocurre si solo si para todo g abierto en el espacio de llegada, su imagen inversa en el dominio es un abierto, ¿vale? Entonces, esta caracteriza la continuidad, ¿vale? La proposición 64. De hecho, lo voy a poner aquí, 61. Esta es la... Aquí vamos a poner... Ok. Entonces voy a poner aquí una observación. Compárese este resultado con la proposición, pues esta de aquí, creo que era 64, perdón, ¿no? Entonces comparen con la proposición 64 el resultado que acabamos de enunciar, ¿ok? Y bueno, puesto que se está acabando el tiempo de clase y no voy a hacer ahora la demostración porque no quiero quedarme a medias, les voy a escribir la otra proposición como para redondear la clase y mañana nos dedicamos a demostrar estas proposiciones. Entonces copio aquí rápidamente. Tenemos R1 y R2, tenemos la F y es biyectiva, entonces las afirmaciones siguientes son equivalentes. En este caso solo tengo 2. Bueno, entonces la primera es que es un homeomorfismo, es otra caracterización. Y la segunda es una caracterización en términos de sucesiones. Para toda sucesión de puntos x sub j, j en los naturales, ¿no? ¿Dónde están estos puntos? Pues están en el espacio de salida x sub 1. ¿Bien? Y un punto x sub 0 también en x sub 1. Lo podría haber puesto junto a los otros, pero lo voy a resaltar que es otro punto aparte. Tales que... no, así. Se tiene que el límite cuando j tiende a infinito de los x sub j es x sub 0, bien, obviamente, bueno, vamos a ponerlo así, en el espacio R sub 1, bien, si y solamente si se tiene que, y entonces voy a poner aquí, voy a copiar esto,
pero en el espacio R sub 2 y tengo que poner las imágenes de los X sub J. Entonces, la caracterización sucesional o con sucesiones convergentes, ¿no?, de un homeomorfismo es la siguiente, está dada en la proposición 67. Entonces, R1, R2 y F de uno al otro, entonces, que supongo ya que es biyectiva, eso es aparte. Entonces, F es un homeomorfismo si, solo si, yo tengo una sucesión y un punto en el espacio de salida, ¿bien? Entonces, los puntos de la sucesión o la sucesión converge a ese otro punto en el espacio de salida si y solamente si la sucesión de las imágenes converge a la imagen del punto en el espacio de llegada. Y es un sí y solo sí. Es decir, un homeomorfismo transforma sucesiones convergentes en sucesiones convergentes. Y además, las imágenes por el homeomorfismo de los términos de la sucesión convergen a la imagen del límite de la sucesión, ¿vale? Fíjense que esto lo vamos a poner como observación. En términos de la proposición anterior, la segunda condición se podría escribir sintéticamente de la manera siguiente. Bien, y con esto ya terminamos hoy, ¿vale? Entonces, límite, voy a ponerlo como aquí. Límite cuando j tiende a infinito, ¿bien?, de las f de xj, ¿bien?, es igual a f de el límite de las x sub j. No sé cómo ponerlo. Vamos a ponerlo así. La sucesión, ¿dónde está? Aquí. Entonces, x sub j es convergente si y solo si las sucesiones, las imágenes son convergentes y además convergen a la imagen del límite. ¿Bien? Entonces, la sucesión de puntos es convergente si solo si ocurre esto de aquí. ¿Ok? Y se puede escribir también con la imagen inversa del espacio de llegada. Eso da igual, ¿no? Vean, va para las dos direcciones. Entonces, fíjense, con un homeomorfismo llevamos abiertos a abiertos y cerrados a cerrados, ¿bien? Y da igual en la dirección que vaya, va en las dos direcciones. Y con un homeomorfismo, pues lleva sucesiones convergentes a sucesiones convergentes. De manera que, como de alguna manera todo lo que hagamos topológicamente tiene que ver con estos conjuntos abiertos y cerrados o con convergencia de sucesiones, bien, con meter términos de una sucesión en unas bolitas y todo eso tiene que ver con todas esas cuestiones, pues lo que hagas en uno lo hace con determinados puntos o conjuntos, lo puedes hacer exactamente igual con las imágenes por f de esos puntos o de esos conjuntos, de esas sucesiones, etcétera, ¿vale? ¿Sí se ve? ¿Sí queda claro este punto? Chicos, ¿sí se ve? ¿Me oyen? Sí, profe, sí se ve. Ok. Vale, les veo como apagados, no sé si es que ya están cansados. Bueno, muy bien.
Bueno, ya se nos agotó el tiempo hoy, pero al menos ya hemos hablado todo esto. Mañana tenemos clase y vamos a vamos a empezar demostrando estas dos proposiciones, ¿vale? Les invito a que intenten ustedes demostrar estas dos proposiciones, ¿bien? Y bueno, pues pueden utilizar los resultados que vimos en la sección de continuidad, ¿bien? Qué sé yo, por ejemplo, seguramente les sea útil para la segunda proposición esta caracterización en términos de sucesiones, ¿no? La proposición 62 tiene que ver con esto. ¿Bien? Si f es continua, entonces y yo tengo una sucesión convergente, entonces las imágenes también convergen y convergen a esto de acá, a la imagen del punto, ¿no? A la imagen del límite. Eso no tiene que ver con esto. Y para la primera, pues como ya hemos comentado, la proposición 64. Ok. Y ya está. Vale. Bueno, pues les invito a que traten de demostrar esas proposiciones por su cuenta y mañana lo vamos a ver. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos mañana. Cuídense mucho. Gracias, hasta mañana. Nos vemos, profe. Hasta mañana. Gracias. De nada. Hasta luego.